necesidades de los niños, a sus intereses, a lo que yo quiero que ellos aprendan. A veces es importante, yo creo que es importante que ellos aprendan algunas cosas, entonces planeo en base a esas 3 cosas. ¿Qué indicadores toma en cuenta cuando trasciende en las actividades? Lo que está rodeando al niño, su entorno, sus vivencias, sus experiencias, sus conocimientos previos y sobre todo la situación socioemocional que tengan. ¿Manejas reglas? Sí, como donde quiera es importante que ellos conozcan que deben de respetar reglas, así como hay reglas en casa, en la sociedad, en la vía pública, también dentro de una institución, dentro de un salón y dentro de una clase, pues debe de haber reglas. Esas son las primeras que ellos conocen siempre al ingresar al jardín de niños y al salón. Cuando se inicia el ciclo escolar, siempre en conjunto con ellos elaboramos las reglas y siempre después de entramos al aula, nos saludamos, hacemos calendarización, pase de lista y siempre estamos recordando las reglas. Todos los días las estamos recordando porque es importante que las tengan presentes. ¿Cuáles son las sanciones si no se llegan a cumplir las reglas? Las sanciones, así como hacemos las reglas con ellos mismos, las hacemos en conjunto, también las sanciones las hacemos en conjunto con ellos. Regularmente ellos dicen que el que no las respete se va a quedar sin jugar material. En preescolar manejamos mucho el trabajo con material de ensamble, de construcción, y a ellos les gusta mucho ese material. Entonces regularmente los niños que no respetan las reglas no pueden jugar con ese material, y como es algo que les gusta mucho, casi siempre mejor las respetan y les es más fácil así, porque como ellos mismos son los que eligen las sanciones, les es más fácil respetarlas. ¿Qué estrategias usa para que los niños aprendan? ¿Qué estrategias utilizo? El cuento, los cuentos les encantan muchísimo y a mí me han favorecido, sobre todo si le das vida a los personajes de los cuentos, el juego, los experimentos, los cantos, actividades donde estén en constante movimiento, pero más los cuentos. ¿Qué es ser maestro o maestra? Pues es algo muy bonito. Ser maestro es estar en constante aprendizaje, aprender día a día, actualizarte, pero sobre todo aprender de los niños. Y ser maestro es sobre todo como ser un guía, ser orientador y ser un apoyo para los chicos. ¿Qué reglas manejas? Manejamos reglas de convivencia sobre todo. Casi todas van enfocadas al respeto, a los valores, pero sobre todo al respeto. Esas son las principales. Por ejemplo, pues esperar el turno para hablar. Si otro compañerito está hablando, tenemos que esperar a que él termine de hablar, no golpear, no gritar. Casi todas están enfocadas en eso, en el respeto, para que ellos puedan tener una mejor convivencia dentro del salón de clase. ¿Cómo planea la clase? La clase la planeo por unidades. En cada unidad vienen diferentes áreas, viene desarrollo lingüístico integral, matemáticas, ciencia, arte, educación física, vienen todas las áreas en una unidad. Después esas unidades se dividen por módulos y la unidad regularmente dura un mes, el módulo dura una semana y después de ese módulo me voy por día y cada día hago como un cronograma de actividades y
mi planeación es así, es mensual, semanal y diaria. ¿Cómo resuelve los inconvenientes? Hablando con los niños, tratando de hacerles conciencia de lo que hacen, de hacerles, sobre todo, despertar empatía en ellos cuando hay conflictos, sobre todo como de violencia o de que son regularmente los que se dan ahí en edad preescolar, de convivencia. Entonces más bien trato mucho de despertar en ellos la empatía para que sean conscientes de la situación y platicando mucho con ellos y con la mamá, también con las mamás me apoyo mucho. Afortunadamente las mamás en edad preescolar siempre están en constante comunicación con la educadora, porque como ellas son las que los llevan al jardín y ellas son las que los recogen, tenemos esa oportunidad de platicar con ellas. ¿Qué estrategias utiliza para que los niños usen de las ciencias? Los experimentos. En el área de ciencias trabajamos mucho los experimentos y los cuentos y los videos para que ellos entiendan cómo se hace la ciencia, pero sobre todo los experimentos, y es algo que a ellos les gusta mucho. ¿Qué actividades implementa comentar el uso de las ciencias? Pues eso, en base a los experimentos, a las experiencias que ellos tienen y a las investigaciones también. ¿Qué estrategias utiliza para que los niños se adapten? Apapacharlos mucho, abrazarlos, darles confianza, platicar mucho con ellos y sobre todo generar un ambiente de convivencia y de confianza para ellos, y los cuentos para que ellos se adapten a inicio de ciclo escolar a mí me han funcionado mucho porque les motivan, los hacen como más, que se les haga más tranquilo ahí el momento, y además de que les vamos, los cuentos favorecen muchísimo también en iniciación en lectoescritura, en muchísimas cosas, así que yo me apoyo en ellos. Regularmente les leo 1 o 2 cuentos diarios. ¿Cómo mantiene la atención de los niños? Haciéndoles interesante lo importante, haciéndoles como, sí, lo que ellos deben de aprender, pues tratar de despertarles ese interés si es que ellos no lo tienen. Cuando en edad preescolar es muy difícil que los niños mantengan el interés por mucho tiempo. Regularmente necesitan estar en constante movimiento, entonces cuando ya los veo que están un poco enfadados en clase, trato de sacarlos un ratito a hacer alguna actividad afuera del salón, o nos levantamos y nos ponemos a hacer actividades donde ellos estén en movimiento, o las voy intercalando, unas donde tengan que utilizar mucho como el aprendizaje cognitivo, pero también otras donde estén en movimiento, porque en edad preescolar los niños necesitan estar en constante movimiento. ¿Cómo resuelve los conflictos que se presentan entre los niños? Platicando con ellos, haciéndoles entender cuando hacen algo que no está bien, haciéndoles entender por qué no lo deben de hacer. Ellos son muy nobles en esa edad y muy sensibles, entonces cuando tú platicas mucho con ellos, pues es que son toda ternura. Platicando con ellos regularmente es como lo resuelvo. ¿Cómo detecta a un niño que requiere más atención? Observándolo o checando sus actividades, cómo las hace, y con pláticas con los niños, pero sobre todo al observarlo. Con esos niños regularmente pues trabajo mucho el acercamiento. Pongo a los demás niños a trabajar y me acerco a donde esté él
y ahí tengo que hacer un trabajo personalizado para que él aprenda mejor. ¿Hasta qué punto deja que los padres de familia se involucren en las actividades del aula? En las actividades del aula regularmente los padres de familia no se involucran, ellos se involucran como apoyo en la realización de algunas tareas que se les deja para que hagan en casa. Incluso ahorita que estamos en el trabajo a distancia, yo planeo mis actividades, las trabajo por medio del WhatsApp y ahí se las estoy enviando, pero ellos nada más me apoyan en la realización de ellas, de las actividades. Ellos no tienen esa facultad de poder intervenir en mis actividades. Cuando estamos de manera presencial se hacen otras actividades donde ellos sí acompañan, pero no pueden involucrarse mucho. Por ejemplo, van y hacen lecturas de cuentos, o a veces van y observan, hay clases en que los invito a que vayan y observen cómo trabajan sus niños, o luego se hacen algunas otras actividades que son matrogimnasias o patrogimnasias, o olimpiadas del conocimiento, donde sí hacen actividades junto con sus papás, pero son planeadas y guiadas